Hola, buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre las enzimas de restricción y la separación de ácidos nucleicos. Uno de los avances más importantes en los inicios de la biología molecular fue el descubrimiento de las endonucleasas de restricción, es decir, de enzimas que pueden cortar el ADN y que tienen la ventaja de que cortan en sitios concretos. Estos sitios están determinados por secuencias específicas que reconoce una enzima específica y lo cortan en los enlaces fosfodiéster del DNA. Entre sus características se encuentra la capacidad de reconocer secuencias palindrómicas específicas. Esto quiere decir que se leen igual en ambas direcciones. Otra característica de estas enzimas es que fueron descubiertas en bacterias y son enzimas que estas bacterias usan para destruir ADN que ingrese a ellas, por ejemplo, de un ADN de virus bacteriófago. Existen tres tipos de enzimas de restricción. El tipo 1 y el tipo 3 ambos tienen la actividad de restricción, o sea que cortan, y de modificación, que quiere decir que metilan el ADN. Además, ambos necesitan ATP para moverse a través de la molécula de DNA, desde el lugar de reconocimiento hasta el sitio de corte. Sin embargo, se diferencian en que las tipo 1 cortan lejos de la secuencia de reconocimiento, ya sea río arriba o río abajo, y las tipo 3 cortan de 5 a 8 bases antes o después de la secuencia que reconocen. Por otro lado, se encuentran las del tipo 2. Esas solo tienen la actividad de restricción, o sea que no tienen la capacidad de modificar al ADN. Además, cortan de manera consistente y predecible dentro de la secuencia que reconocen, y solo requieren magnesio como cofactor, y no necesitan ATP. Cuando una enzima de restricción ha encontrado su secuencia diana en donde va a ser el corte, este puede generarse de dos tipos dependiendo de la enzima. Pueden ser abruptos o pueden ser cohesivos. Cuando el corte es abrupto, o sea que corta en un solo punto, esta enzima reconoce una secuencia específica de nucleótidos y corta en ese punto cada una de las cadenas de DNA. Por otro lado, cuando el corte es cohesivo o pegajoso, quiere decir que corta de manera escalonada en dos puntos diferentes. Los extremos libres que quedan se llaman extremos pegajosos porque pueden unirse a otros fragmentos de DNA que hayan sido cortados por la misma enzima de restricción. Las endonucleasas se nombran a partir de bacterias de las que son extraídas. Su nombre está dado según el género y la especie de la bacteria donde se aisló por primera vez esta enzima. La primera letra representa el género de la bacteria, las próximas dos indican la especie, una cuarta letra indica la cepa y un número al final indica la cantidad de enzimas que se ha aislado de esa cepa. Por ejemplo, en el caso de la ECO R1, E quiere decir el género de Escherichia, CO es la especie coli, R es la cepa RB13, y el número 1 quiere decir que es la primera endonucleasa aislada de esta cepa. Soy Samantha Figueroa y les voy a hablar un poco acerca de la separación de ácidos nucleicos. Esta es una etapa que se deriva de la extracción de ácidos nucleicos y el procedimiento general de esta extracción consiste en tres etapas que van consecutivas. La primera es la lisis celular, la segunda es la inactivación de las nucleasas intracelulares y la última es la separación de los ácidos nucleicos. Bueno, en la lisis celular se realiza la destrucción de las estructuras formadas por lípidos y proteínas y así permite la liberación de los ácidos nucleicos del núcleo celular. Pero al mismo tiempo de destruir las estructuras, se lleva a cabo la inactivación de las nucleasas intracelulares. Y ya posteriormente, al finalizar, se lleva a cabo la separación de los ácidos nucleicos de los demás componentes celulares, como son las proteínas y los lípidos. Existen varios métodos para llevar a cabo la separación de ácidos nucleicos. Uno de ellos es la electroforesis en gel, pero antes de pasar a explicar ese método es necesario saber qué es la electroforesis. Y esta es una técnica utilizada para separar el ADN, el ARN, en moléculas y proteínas en base a su tamaño y carga eléctrica. Existen muchos tipos de electroforesis, pero como podemos ver en la imagen, su composición es que tiene un compartimiento superior con tampón y el cátodo,
un compartimiento inferior con tampón y el ánodo, las bandas en las que se separan los componentes, el colorante que es el indicador del avance, los pocillos donde se va a aplicar la muestra y el gel que se coloca entre las placas de vidrio. La electroforesis en gel es una técnica muy utilizada para separar moléculas o fragmentos de moléculas de ácidos nucleicos. Los materiales más comunes que se utilizan para separar estas moléculas son los polímeros como la poliacrilamida o la garosa. Estos geles se colocan en la cubeta de electroforesis, sumergidos en un tapón de pH de alrededor de 8, y de esta forma las moléculas se van a desplazar al polo positivo, ya que cuando el pH es superior a 5, estas poseen carga negativa. Lo que hacen los geles es que se comportan como un tamiz molecular y permiten separar las moléculas cargadas en función de su tamaño y de su forma. Entonces, las moléculas de diferente tamaño van a emigrar de forma distinta en el gel. En el caso de utilizar gel de agarosa, se necesita añadir bromuro de etidio, ya que es una sustancia fluorescente y cuando se ilumina con luz ultravioleta, y al llevarse la electroforesis se va a visualizar el gel y se verán las bandas correspondientes a las muestras de moléculas aplicadas, y también se van a visualizar los marcadores de peso molecular. En esta imagen es un ejemplo de un resultado de electroforesis con gel de agarosa. Entonces, conforme se va corriendo el gel, los fragmentos más cortos de ADN van a viajar más rápido a través de los poros de la matriz que los fragmentos más grandes. Y después de un rato, los fragmentos más cortos de ADN estarán más cerca del extremo positivo del gel y los más largos se mantendrán cerca de los pozos de inserción. Otro método que se puede utilizar para la separación de ácidos nucleicos es la cromatografía, el cual es un método físico-químico que tiene como finalidad la separación de mezclas basándose en la diferente capacidad de interacción de cada componente con otra sustancia. En esta imagen es un ejemplo de cromatografía en columna, pero se pueden emplear diversas técnicas cromatográficas de separación, las cuales se van a explicar adelante en el video. Cromatografía de penetrabilidad. Es una técnica la cual consiste en que las moléculas de gran tamaño no penetrarán por los poros del polímero, por lo que migran mucho más rápidamente que las de menor tamaño, que esas sí son capaces de penetrar la matriz, los poros de la matriz. El comportamiento básico en sí es una columna empaquetada con una matriz en gel especial, y estas pues son partículas de un polímero orgánico de estructura tridimensional y pues originan una red de poros hidrofílicos equilibrados con un tapón acuoso. Cromatografía de intercambio iónico. Este método es el más utilizado para la separación de ácidos nucleicos. El mecanismo básico es el intercambio reversible de los iones en la solución con los grupos funcionales, unidos covalentemente a una fase estacionaria insoluble llamada resina. Otra técnica que se puede utilizar para la separación de ácidos nucleicos sería la cromatografía de absorción. Se basa en la absorción y desorción de los ácidos nucleicos en presencia de las sales caotrópicas. Bajo las condiciones negativas, los ácidos nucleicos están recubiertos de una capa hidratante de moléculas de agua que mantienen la solución del DNA en soluciones acuosas, claro. Con la adición de los iones caotrópicos, los ácidos nucleicos se van a destruir y pues lo que va a ocurrir es que la estructura es muy ordenada. Entonces, esto va a ocurrir que las sales caotrópicas creen un entorno hidrofóbico alrededor del DNA. Bajo estas condiciones hidrofóbicas, los ácidos nucleicos se unen perfectamente a la membrana de sílica de las columnas, mientras que las proteínas, los metabólicos y otros contaminantes no se unen y por lo tanto son eliminados de nuestra muestra durante los pasos de lavado. Otra técnica que puede ayudar a la separación de ácidos nucleicos podría ser la ultrafiltración. Es una técnica nueva, por así decirlo, que se utiliza en la tecnología.
La muestra se carga directamente sobre la membrana de ultrafiltración y mediante el vacío o centrifugación se eliminan todos los contaminantes, mientras que la muestra con los ácidos nucleicos permanecen retenidos en la superficie de la membrana. Después de un paso de lavado opcional, se recuperan los ácidos nucleicos añadiendo agua o un tapón adecuado. También se pueden utilizar las bolas magnéticas, que son otra tecnología, en la que los ácidos nucleicos se unen selectivamente a las bolas paramagnéticas en presencia de sales caotrópicas, mientras que el resto de los contaminantes son eliminados de la muestra. Los ácidos nucleicos purificados se eluyen de la solución con las bolas paramétricas bajo condiciones de baja salinidad y estarán listos para ser usados en posteriores aplicaciones. Eso es todo por nuestra parte. Nosotras fuimos Silvana Bastidas, Selene Cervantes y Samantha Figueroa, explicando un poco sobre las enzimas de restricción y la separación de ácidos nucleicos. Muchas gracias.